¿Le visualiza la pantalla? Sí, sí se visualiza. Ya, genial. A ver, entonces si todo se escucha bacán, empezamos. Pero el tema de hoy que nos toca repasar es tipo un repaso donde le voy a decir las fijas, donde le voy a decir qué les pueden preguntar, qué no les pueden preguntar, ya sea en su rotación, ya sea en un examen de NAM, de salud, de internado. Son cosas puntuales en este tema de distopias e incontinencia urinaria. Son dos temas que guardan mucha relación entre sí, son temas que está quejando a la población femenina actualmente en un mayor porcentaje. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, Jan? Eh, Uno es por la parte de que no hay un correcto uso de hormonas, hay un totalmente desbalance de hormonas que se hace desde el comienzo, desde la adolescencia en adelante hasta la adultez. Otra es el no realizar ejercicios de reforzamiento de piso pélvico, como cuáles ya, como los ejercicios de Kegel. Estos ejercicios de Kegel ayudan a reforzar este piso pélvico y por ende el factor de riesgo tiende a disminuir. Otro caso, otro factor también puede ser el sobrepeso. El sobrepeso también trae consigo el debilitamiento del piso pélvico y por ende produzca un prolapso o una distopia, en otras palabras, ¿no? Y a larga data, incontinencia urinaria. Ya me presenté, o ya me presentaron, perdón. Mi nombre es Giancarlo Chuquipoma, soy estudiante del sexto año de medicina. Y nada, empecemos con la parte de anatomía. Si no reforzamos, si no sabemos bien cómo es que está compuesto el piso pélvico, ¿no es cierto? No vamos a poder entender qué es lo que sucede en sí en una distopia. Como ustedes saben, el piso pélvico está compuesto tanto por parte muscular como la parte facial, ¿no es cierto? La parte del arco tendinoso. Son dos estructuras que logran sostener entre sí, eh, ¿qué cosa? Toda la parte de los órganos pélvicos. El útero, la uretra, el recto, ¿no es cierto? Que es en la parte posterior, el saco de Douglas, todos esos órganos para que no se prolapsen o no salgan de la cavidad pélvica hacia el exterior, están reforzados por este famoso piso pélvico, que viene a ser el soporte para los órganos pélvicos. Entonces, ¿qué es lo que comprende ya? Comprende la parte de musculatura, como ya lo mencioné, y la parte del arco tendinoso. Tenemos en la parte musculatura a dos músculos, ¿no es cierto? Eso tienen que reforzar bien. Es el músculo elevador del ano y el isquio coxigio, ¿no es cierto? El músculo elevador del ano y el isquio coxigio. La preguntas, ¿cómo te la suelen hacer? Bien te ponen, ¿no? Menciona cuál no corresponde a la musculatura del piso pélvico. Y te ponen músculo elevador del ano y te ponen isquiocoxigios, ¿no es cierto? Y te ponen otras alternativas. Esas otras alternativas van a ser las que no corresponden. ¿Por qué ya? Porque el músculo elevador del ano corresponden tres fibras musculares. ¿Cuáles son ya? El pubo rectal, el pubo coxigio y el iliocoxigio. Entonces de acá se desprende una de las clásicas preguntas también. ¿Cuál no es el músculo que corresponde al elevador del ano? Recuerda, el isquiocoxigio con S es el que no va a pertenecer a las musculaturas o a las fibras del elevador del ano. ¿Ya? Recuerden bien eso. Entonces, músculo elevador del ano y isquiocoxigio corresponden a todo el piso pélvico.
Pero el músculo elevador del ano se desprende en tres estructuras. ¿Cuáles son? El pubo rectal, pubo coccigio y iliococcigio. Si queremos verlo en el plano muscular, acá tenemos, por ejemplo, el pubo rectal. Estas fibras que van del pubis hacia el recto. ¿Cuál más tenemos acá? El pubo coccigio, que van del pubis, ¿no es cierto?, al coxis. ¿Qué más? ¿Cuál más tenemos? Y tenemos el iliococcigio. Iliococcigio. Y por acá tenemos al isquiococcigio. El isquiococcigio que no pertenece al músculo elevador del ano, pero sí corresponde al piso pélvico. Ojito y oído y a la música. Isquiococcigio no pertenece al músculo elevador del ano, pero sí pertenece a la anatomía del piso pélvico. Por acá hay otros músculos, como por ejemplo tenemos al piriforme, ¿no es cierto? Este es el piriforme, pero no tiene nada que ver en la parte pélvica. Este más que todo tiene que ver en la cadera, en la cadera. Y acá, estos músculos que vemos por acá, ¿ya? Es el obturador interno, pero que tampoco tienen que ver en la parte pélvica, ¿no es cierto? En la parte del piso pélvico, sino esto ya más que todo es en la parte de la cadera, ¿ya? ¿Quiénes forman el famoso arco tendinoso? Esa sí es pregunta. Esa sí es pregunta. ¿Quiénes forman el arco tendinoso? Recuerda, el arco tendinoso está conformado, acá te lo pongo, arco tendinoso. ¿Quién lo conforma? Lo conforman la aponeurosis del iliococcigio más la aponeurosis ¿de quién? Del obturador interno. Recuerda eso. Este arco tendinoso, miren este de acá, todo es un arco tendinoso que lo forman ¿qué fibras? ¿O qué aponeurosis? La aponeurosis de los iliococcigios y la aponeurosis del obturador interno. ¿Ya? Recuerden eso. ¿Quiénes forman ese arquito tendinoso? ¿Qué más ya? ¿Qué más podemos reforzar acá para poder que me vayas dando algunos datos? Yo te pregunto, ¿cuál de estos músculos que te he mencionado, no es cierto, del piso pélvico, son los que se refuerzan con los ejercicios de Kegel y tienen mucha relación con la incontinencia urinaria? Acuérdate, es el pubococcigio, perdón, el pubococcigio. Este pubococcigio que vemos por acá, este músculo es el que más reforzamos con los ejercicios de Kegel. Recuerda, la pregunta es que suelen hacer en esa salud que han hecho es ¿cuál de los músculos es el que más se refuerza cuando nosotros hacemos los ejercicios de Kegel? Es el pubococcigio. ¿Por qué? Porque es el que más se relaciona con la incontinencia urinaria. ¿Ya? ¿Y cuáles de los músculos es el que se relaciona con la incontinencia fecal? Esa es distinta a la pregunta. ¿No es cierto? Entonces, hay un músculo que se relaciona con incontinencia, espérense, incontinencia. Hay uno que se relaciona con la parte urinaria y hay uno que se relaciona con la parte fecal. El que se relaciona con la incontinencia urinaria es el pubococcigio y el que se relaciona con la parte fecal va a ser el pubo rectal. Entonces, de acá se desprendieron 5 o 6 preguntas que te pueden hacer en tu examen de anatomía, en tu examen de distopias, incontinencia urinaria, en la parte de rotaciones, que son las que más se ranquean y más se preguntan, ¿ya? Lo que más te preguntan, ¿cuál no es el músculo que pertenece al elevador del ano? ¿Cuáles son los músculos que pertenecen al piso pélvico? ¿Cuál es las estructuras? Ahí cambia la cosa. Ya no te preguntan solamente por la parte muscular. ¿Cuáles son las estructuras que corresponden
al piso pélvico. Tú te tienes que acordar que ya te dije que son dos cosas, la parte muscular y el arco tendinoso. ¿Ya? Ya, y si me ponen obturador interno, músculo obturador interno, no, eso es falso. Debe decir aponeurosis del obturador interno más la aponeurosis del iliococcigio, ambos formando el arco tendinoso. ¿Listo? Eso con respecto a la parte muscular y a la parte que corresponde al soporte. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los niveles de lance. Los niveles de lance es cómo dividen la parte de las aponeurosis, ¿ya? De las aponeurosis que sostienen a todas las estructuras del piso pélvico. No solamente ya ahora abarca solamente el arco tendinoso, acá ya abarcan los ligamentos que están sosteniendo o están fijando a la pared pélvica. ¿Cuáles tenemos acá? Los famosos niveles de lance. El primer nivel que vemos acá, miren, voy a hacer flechita por acá, es el primer nivel de lance. Tiene su nombre. ¿Cómo le denomina lance? Lance le denomina el nivel de soporte. Soporte es la estructura principal, es la que da toda la fuerza, toda esa tensión para que las estructuras del piso pélvico o de la pelvis, perdón, no se muevan de su sitio. ¿Ya? ¿Cuáles son los famosos ligamentos? Ligamentos cardinales. Ya, no me viene como cardinales en mi examen, me viene como ligamentos de McEnroe. También te pueden venir así, como ligamentos cardinales o ligamentos de McEnroe. ¿Ya? Son los que dan soporte a que, acá están, ligamentos cardinales o de McEnroe. Dan soporte a toda la estructura pélvica. Entonces, el primer nivel es conocido como soporte. Ya, ¿qué pasa si es que este nivel se debilita? ¿Cuál es el prolapso que va a suceder? Es el famoso histero-CL. Histero-CL. Entonces, si a mí me dicen que hay una debilidad en el primer nivel de lance, que es el nivel de soporte, o te dicen que los ligamentos cardinales o de McEnroe se encuentran debilitados, ¿qué es lo que probablemente se va a prolapsar? Hablamos de un histero CL, del útero. Útero, ¿ya? El útero es el que va a prolapsar y va a salir a través de la vagina, ¿correcto? Del conducto vaginal, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos el segundo nivel de lance. ¿Cómo es que se denomina al segundo nivel de lance? Al segundo nivel nosotros le vamos a denominar como el nivel de fijación. Fijación, ¿ya? Fijación. Acá, ¿qué estructuras son las que están sosteniendo? Son dos cosas. Va a ser el arco tendinoso y la fascia paravaginal. Recuerda, acá es el arco tendinoso más la fascia paravaginal. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Ya se debilitó el segundo nivel de lance, se debilitó el arco tendinoso, ya no está con la misma tensión que siempre, se debilitó la fascia paravaginal. ¿Qué es lo que te va a suceder? Te va a suceder un cisto CL. La vejiga se va a desprender y va a tratar de salir a través del conducto vaginal. ¿Ya? Cisto CL. Y el tercer nivel de lance ya, el tercer nivel, a nosotros le el segundo
Entonces, como les decía, en el tercer nivel, que es el de fusión, tenemos a la membrana perineal. ¿Quién más? Vamos a tener al músculo transverso profundo del periné. Acá tenemos al músculo transverso profundo del periné. ¿Cuál más? El cuerpo perineal. Más el cuerpo perineal. ¿Qué pasa, Jan, si se terminan debilitando estas estructuras del tercer nivel? Lo que te puede producir es un uretrocele. Uretrocele significa que la uretra se prolapsa, o un rectocele distal. Rectocele del tipo distal. Entonces, son los tipos de prolapsos que se pueden dar a partir del debilitamiento de los diferentes niveles de lance. Y como les menciono, no te van a preguntar por primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Te van a preguntar más que todo por el nombre que tienen, ya sea de soporte, ya sea de explicación o ya sea de fusión. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, hablar de distopias, como lo dije, ¿qué viene a ser? Viene a ser la protrusión de la víscera a través de la pared vaginal. Entonces, recuerda, ¿qué es una distopia? Es la protrusión de una víscera, ¿no es cierto? En este caso pélvica, a través de la pared vaginal. Eso es lo que viene a ser una distopia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo mencioné. El sobrepeso, obesidad, va a hacer que va el mismo peso, la misma presión que genera abdominalmente, va a generar también presión en la parte pélvica y va a generar un debilitamiento de la zona. La multiparidad, la multiparidad. La clásica pregunta que te hacen acá es la comparación de ambas, ¿no es cierto? De distopias multinuli. ¿Quién es quién tiene mayor factor de riesgo a prolapsarse? Si la mujer que no tuvo hijos o la mujer que tuvo muchos hijos. Recuerda, es la mujer que tuvo muchos hijos. ¿Por qué? Porque al momento de cada parto, al generar esa presión, al momento del parto, va a generar un debilitamiento de las zonas de los niveles de lance y por ende el debilitamiento del arco tendinoso y el prolapso de alguna víscera. ¿Ya? Lo otro es la edad. ¿Qué pasa? Con la edad, la disminución estrogénica que tiene la mujer va a generar debilitamiento del piso pélvico. Entonces, ¿por qué le dañan? Porque hay un debilitamiento, hay una disminución, perdón, estrogénica. Acuérdense que acá ya la mujer empieza a tener lo que es estrona, ya no estradiol, perdón, estradiol, que es de la mujer de edad fértil, sino es la estrona, que es menos potente. Entonces, por ende, va a ser un debilitamiento de piso pélvico. Hay dos sistemas que tienen que manejar muy bien ustedes cuando hablan de distopias. Es el POPQ y es el BADE. El POPQ, que es algo más subjetivo, depende mucho al explorador, depende mucho a la interpretación de cada ginecólogo, ¿no es cierto? Y BADE, que lo hace ya a partir de estructuras. Guardan la misma relación, solo que POPQ lo hacen tipo en 9 cuadrantes, ¿no es cierto? Tipo un 3 en raya, y Baden lo hace de manera lineal a través de ceros. Antes del top Q, vamos a ver. Baden clasifica así, miren. Son 6 ceros, ¿ya? Que cada cero va a ir aumentando de acuerdo al prolapso que tengan, a los centímetros que se encuentren del himen, del punto del introito vaginal, ¿ya? Y cada cero tiene una estructura, una víscera determinada. Por ejemplo, el primer cero, ¿no es cierto? Que se corresponde a quién? A un uretrocele. El segundo cero corresponde a un cistocele. Estos dos estructuras corresponden a la pared anterior. Este tercer cero va a corresponder a quién? A un histerocele, es decir, al útero. Histerocele.
histerocele. Y este otro, el cuarto cero va a corresponder ¿a quién? Al enterocele, que viene a ser la protrusión del fondo de saco de Douglas. Esto corresponde a la pared superior. Y a la pared posterior, más que todo acá, el primer cero, que corresponde al recto cele. Y este último cero se va a corresponder a tipo de desgarro que haya tenido. ¿Es cierto? Que para desgarros también tenemos una clasificación. Cuando solamente abarca piel más mucosa, a esto le denominamos grado 1. Si ya abarcó la parte muscular del periné, es grado 2. Si el desgarro ya agarró lo que es el esfínter anal, es grado 3. Y si ya agarró la parte del recto, es grado 4. Las clásicas preguntas son así, ¿eh? Te ponen, hubo un desgarro del canal vaginal, abarcó piel y mucosa nada más. Haga desgarro tipo 1. Te dice, hubo un desgarro, abarcó hasta la parte muscular, grado 2. El esfínter anal, grado 3. El recto, grado 4. Y ese número de grado abarca el último cero. Abarca el último cero. ¿Ya? Eso es con Baden. Lo mismo casi quiere hacer el PopQ. Lo mismo, parecido. Voy a borrar esto para que pueda escribir. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es lo mismo. Solo que ya él lo hace con siglas. ¿No es cierto? Miren, esta zona de acá, AA y BA, corresponden a la parte anterior. ¿Dónde lo voy a colocar esos de ahí? Estos van en los primeros cuadrantes. El AA se puede prolapsar a partir del introito para adelante hasta 3 centímetros. Es decir, no prolapsado es que esté a menos de 3 centímetros, pero para que se prolapse puede prolapsarse hasta los 3 centímetros. Es decir, esta zona de acá va a salir, ¿no es cierto? Si mide 3 centímetros, va a salir hasta 3 centímetros hacia afuera. Yo lo puedo encontrar en menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ya, eso es prolapsado. Lo normal es que yo lo encuentre en menos 3. Para yo decir, eso está en su sitio, no se ha movido. Pero si yo lo encuentro en menos 2, menos 1, 0, 1, 2 o 3, ya, eso significa que se está prolapsando. El BA, que corresponde a la parte de la vejiga, ¿no es cierto? Miren, de la vejiga, por eso es uretro, este de la uretra, cisto de la vejiga, el BA, que si acá ya tengo 3 centímetros y acá tengo 3 centímetros más hacia adentro, lo normal es que este yo lo encuentre en menos 6 a menos 3. Pero este se va a poder prolapsar hasta más 6. Porque son 3 centímetros de acá y más estos 3 centímetros, todo esto se termina prolapsando. ¿Ya? Lo normal entonces es encontrar en menos 3, menos 6. Eso es lo normal. Pero si es que ya se empieza a prolapsar, ya lo encuentro a menos más hacia el exterior. Perdón, perdón, perdón. Este también es menos 3 y más 3. Me estaba confundiendo. ¿Que se puede prolapsar hasta más 6? Sí, yo lo puedo encontrar el BA hasta más 6, pero lo normal es hasta menos 3, porque esta es una sola pared. Esto yo tengo que encontrarlo a menos 3 centímetros del introito. ¿Ya? Al otro lado, que es la pared posterior, que es
AP y BP son el espejo de la pared anterior. Es decir, si acá tiene que estar en -3, acá también tiene que estar en -3 para decir que no está prolapsado. Y el BA también tiene que estar el BP en -3 para yo decir que no se encuentra prolapsado la pared vaginal a través del recto. Ese es recto proximal y ese recto distal. ¿Ya? El C, que viene a ser de la cúpula, ¿no es cierto? Del útero. ¿Ya? Es la cúpula. El C viene a ser la cúpula. Supongamos que tienes una paciente histerectomizada, ¿no es cierto? Histerectomizada. Este valor se queda en 0. ¿Ya? Si es que tú tienes paciente con histerectomía, tú el valor que tienes que ponerle a la cúpula va a ser de 0. De 0. Y este sí puede abarcar -6 centímetros hasta +6 centímetros en adelante. Esta cúpula sí. ¿Ya? ¿Cuál es el que le sigue acá? Acá le sigue la longitud total de vagina, que es esto de acá. ¿No es cierto? Lo normal es que se encuentre en +6, ¿no es cierto? La longitud total de la vagina sea +6. Ese es el valor positivo. Y el hiato genital o el himen, en otras palabras, ¿no es cierto? El introito vaginal. El hiato genital, ¿no es cierto? Y el cuerpo perineal. ¿Cuánto tiene que ser un cuerpo perineal normal? Un cuerpo perineal normal tiene que ser aproximadamente, es este de acá, miren, esto de acá, más de 3 centímetros. Si yo tengo un cuerpo perineal muy pequeñito, ¿no es cierto? Y un introito vaginal muy amplio, es decir, acá también puede ser más 3 centímetros, muy amplio, o sea, 4 o 5, este es un riesgo a prolapso. Es un riesgo a prolapso. Si es que tienes un cuerpo perineal muy pequeñito y tienes más bien un hiato genital muy amplio. Ese es factor de riesgo para prolapsos. Pero estos más que todo son de ende quirúrgico. ¿Ya? Estos dos valores son de ende quirúrgico. ¿Listo? Entonces, su hiato genital tiene que ser menos de 5 centímetros para que sea normal. ¿Ya? Y un cuerpo perineal tiene que ser no muy pequeño, tiene que ser más de 3 centímetros. ¿Ya? Más de 3 centímetros para que mi paciente no tenga riesgo a prolapsos. ¿Ya? ¿Cuál más nos falta? Nos faltaría eso más que todo. Ya está. Listo. Esa es la parte del PopQ. Como les digo, es parte más subjetiva. No es tanto no es bien, bien delimitado o que sea, tú ves al momento de la inspección, ¿no es cierto? Al momento de la inspección nosotros evaluamos, hacemos que la paciente haga un pujo pequeño y vas a ver si es que hay masa que sobresalga de la pared vaginal, ya eso ya tú lo denominas como un prolapso y tú tienes que llamar idearte a cuántos centímetros del hiato genital se encuentra más que todo la estructura, la víscera que se está prolapsando para que tú le coloques valores y por ende así tú lo puedas clasificar, ¿no es cierto?, en una línea de tiempo para que tú veas la severidad y veas si es que vas a hacer conducta expectante, si vas a hacer tratamiento médico o si vas a hacer tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el punto central, el punto de referencia? El punto de referencia es el imen. Mal denominado imen porque debería ser más que todo el introito vaginal, solo que en estos casos lo denominan imen. ¿Ya? Lo denominan el imen. Ese es el punto central. Acá tenemos -1 y acá tenemos +1. Luego viene
acá es la longitud total de la vagina, ¿no es cierto? Menos 2. Y acá también longitud total de la vagina, más 2. Menos 2, perdón. Menos 2. Solo que este es un valor positivo y este va a ser un valor negativo. ¿Por qué denominas esto, Jan? Porque lo normal es que el paciente se encuentre de la longitud total de la vagina hacia atrás. Esta es una paciente en fase 0, es decir, no tiene problemas, no tiene prolapso, no tiene nada. Pero si es que tiene factores de riesgo, nosotros tenemos que hacer una conducta expectante y recomendarle lo que son ejercicios de Kegel. ¿Ya? ¿Qué pasa si el prolapso se encuentra entre la longitud total de la vagina hasta el menos 1? Esto se le va a denominar la fase 1. Es decir, ya se está prolapsando. ¿Qué vamos a hacer acá? Igual, tratamiento médico. Solamente sus ejercicios de Kegel, ¿no es cierto? Kegel. O algunos casos usan pesario. ¿Qué pasa si es que el prolapso se encuentra entre menos 1 y más 1? Ese es un grado tipo 2. Este tipo grado 2 también va a ser expectante y va a ser de tratamiento médico. ¿Cuándo ya empieza a preocuparme? Cuando se encuentre entre más 1 hasta más longitud total de la vagina menos 2. ¿Por qué? Porque ahí va a ser fase 3. Acá bien hay dos cosas. Si es que el problema es muy severo o si es que el problema es moderado. Si es que el problema es moderado, es decir, no tiene mucha sintomatología, nuestra paciente solamente es médico. Pero si la paciente tiene mucha severidad, o sea, le causa mucho dolor, le causa incontinencia, no siente el bulto, ya es cirugía. Igual, si tiene un prolapso de longitud total de la vagina hacia adelante, ¿no es cierto? También es quirúrgico y ese es un grado 4. Grado 4 de prolapsos. ¿Ya? Entonces, yo cuando opero, cuando estoy en fase 3, una fase 3 severa, ¿cierto? Hasta que le causa mucho dolor, incontinencia, la paciente se incomoda, entonces ya eso es quirúrgico. En la parte 4 hacia adelante, fase 4, perdón, también es quirúrgico. Pero el 1, el 2, el 3 de manera leve, moderada, es médico. Tratamiento netamente médico. ¿Ya? ¿Y quién te determina en qué fase te encuentras? Esos valores de acá. Esos valores de acá. Si yo lo encuentro, por ejemplo, el A lo encuentro, voy a borrar acá para poder que se entienda. Supongamos que tienes un POPQ. Examinamos una paciente y nosotros determinamos que, por ejemplo, su A se encuentra en más 2. Este lo encontramos en menos 3, nos ha prolapsado. La cúpula está histerectomizada, no tiene. Una longitud total de la vagina más 6. Cuerpo perineal de 3. Un hiato genital de 4, pongámosle, ¿no es cierto? En la pared posterior está normal. Menos 3, menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene esta paciente? Esta paciente, esto es lo que se está prolapsando. Es decir, estamos frente a un uretrocele. Uretrocele. ¿Dónde se ubica el más 2 en nuestra línea de tiempo? Está acá, miren. Entonces, nosotros tenemos un uretrocele, ¿no es cierto? Grado 3. Acá habría que verle la clínica. Si nuestra paciente no le incomoda, si está leve, solamente médico. Pero si es que le está incomodando demasiado, ya nos iríamos a la parte quirúrgica. Así es como se evalúan esos PQ. Ya, supongamos que tenemos 3 estructuras prolapsadas. Ya, este se prolapsó hasta más 3. ¿No es cierto? ¿Cómo es que yo determino el grado? ¿Quién va a comandar? Va a comandar el grado mayor. El que tenga más prolapso. La parte más prolapsada. En este caso, ¿cuál es la parte más prolapsada? Es la vejiga, o sea, un cisto
cele, ¿no es cierto? Entonces, es un uretrocele más cistocele, así, tal cual. Los nombres se ponen completos. Las dos estructuras están prolapsadas, tanto la uretra como la vejiga. Pero para determinar yo el grado, me lo va a determinar el que tenga más. En este caso también se ubica en +3. También se encuentra en grado 3. Entonces, grado 3. Pero supongamos que la uretrocele hubiese estado en 2 y este en 3. Quien te determina el grado es el mayor. Ya, es el mayor. ¿Listo? Eso es con POQ. Y ahora vamos a hablar de la incontinencia de esfuerzo versus la incontinencia este, de urgencia. Y esto lo hago en cuadro comparativo. ¿Por qué? Porque suelen preguntarte cuál no corresponde a una incontinencia de esfuerzo y cuál no corresponde a una incontinencia de urgencia. Recuerda que la incontinencia de esfuerzo se va a dar, ¿por qué? Por un aumento de la presión intraabdominal. Por eso que miren, ¿cuándo se produce? Cuando una persona tose, cuando la persona de repente se ríe muy fuerte, ¿no es cierto? Ese aumento de presión intraabdominal va a generar esa incontinencia de esfuerzo. ¿Ya? ¿Qué se daña acá? Acá va a haber un daño. ¿En qué? En la unión, eso lo han preguntado, uretro, vesical. O sea, se daña la unión entre la uretra y la vejiga. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más? Acá se da por hipermotilidad uretral. Hipermotilidad uretral. ¿Qué más? Se da porque hay una deficiencia intrínseca. Una deficiencia intrínseca, ¿ya? Del esfínter uretral. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, el esfuerzo aumenta la presión intraabdominal, hay daño en la unión uretrovesical, hay una hipermotilidad uretral, ¿no es cierto? Hay una deficiencia intrínseca del esfínter uretral. ¿Y qué pasa acá en la urgencia? En la urgencia se da, ¿por qué? Porque hay una sobreactividad del músculo detrusor. Entonces cambian las cosas, ¿no es cierto? Acá más que todo se da por la parte muscular, la del músculo detrusor. ¿Qué pasa acá con esta paciente de urgencia? Tú le preguntas, señora, te llega, ¿no? Una paciente de 65 años y tú le preguntas, ¿el ceñito ya tiene pérdida de orina? Sí. Y tú le preguntas, ¿esa pérdida de orina se da cuando usted tose o, por ejemplo, está en su cama, le da ganas de orinar y ya no puede controlarla, que se le escapa? O sea, ya no llega al baño. Cuando la paciente te diga, sí, doctor, se me está escapando, cuando tengo ganas de orinar, ya no lo puedo controlar y no llego al baño. Esa es una de urgencia. Pero si te dicen, no, doctor, a mí me da la pérdida de orina cuando toso o cuando de repente me río muy fuerte, ya, esa es una incontinencia de esfuerzo. ¿Ya? Entonces, en la urgencia, más que todo hay daño fisiológico. En cambio, en el esfuerzo hay daño estructural. ¿Ya? Entonces, la urgencia sobre actividad del músculo detrusor, perdón, una vejiga neurogénica, ¿no es cierto? La vejiga neurogénica. ¿Y cómo lo tratamos? Acá solamente el tratamiento es de tipo médico. ¿Por qué, ya? Porque es daño fisiológico. ¿Qué damos? Damos antiespasmódicos, ¿ya? ¿Como quién? Como la oxibutinina. Oxibutinina. Recuerda eso. ¿Qué más? Podemos dar adrenérgicos, alfa-adrenérgicos. ¿Como quién? Puedes dar con la pseudofedrina. Pseudofedrina. ¿Qué más? O puede dar estrógenos. O puede dar estrógenos. Son los tres medicamentos que podemos dar para poder
controlar lo que es las incontinencias de urgencia, ¿ya? Y en la parte de esfuerzo ya, en la parte de esfuerzo es quirúrgico, quirúrgico. Es el gol estándar para la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Cuál es el gol estándar acá? Es la malla de Tot. Esa es la que suelen preguntarte. Gol estándar para incontinencia de esfuerzo es la malla de Tot, quirúrgico. ¿Ya? Bueno, eso ha sido con respecto a la parte de incontinencia urinaria versus distopias. Espero haya sido de su agrado y les haya podido ayudar un poco con respecto a estos dos temas que suelen ser muy preguntados tanto en las rotaciones, en la internado, en sus exámenes, y les he tratado de dar los puntos claves y lo que les pueden preguntar. Eso sería todo de mi parte. Si hubiera alguna pregunta o duda, la puedo responder. Gracias ya, Carlos. Voy a estar pasando la trivia por el chat.